Buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. Bueno, me quedé unos minutos esperando que interactuáramos, pero no hubo participación. Fíjense, hoy nos toca un tema bien interesante, o cual concluye tanto las fuentes del derecho como la división que existe entre el derecho público y el derecho privado. Antes de darle comienzo a esta temática, vamos a hablar un poco de cuáles son esas funciones del Estado, para así fortalecer la investigación que ustedes hicieron y así aprender un poquito más. Dice que nuestra Constitución determina las funciones de los órganos del poder público por la potestad que contiene en estos órganos. De allí que podemos afirmar que las funciones del Estado son las diversas actividades de Estado en cuanto a la Constitución, las diferentes manifestaciones o diversos modos del ejercicio de la potestad estatal. ¿Por qué empezamos hablando del Estado? Porque el Estado es aquel donde se confluyen tres elementos fundamentales: territorio, poder y población. Eso es el Estado. Ahora, un Estado civilizado, ¿verdad? Debe tener controles. Así el derecho nace para controlar el hombre en sociedad, pues si no, estuviéramos salvajes, peleando, discutiendo, quién puede más, quién es más fuerte. Bueno, un poco de ese hombre salvaje. El hombre ciudadano, el citadino, el hombre, busca más bien vivir en armonía con los otros, en sociedad. Visto desde este punto de vista, de que el Estado confluye en tres elementos existenciales: la nación propiamente dicha, o llámese también la población, el territorio, ¿verdad? Y el poder. Este poder, que en sí, de acuerdo al artículo 136 de nuestra Carta Magna, habla de que son 5 ramas en 3 niveles: el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Esos son los 3 niveles. ¿Y cuáles son esas 5 ramas? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Así es que se determina esa majestad que tiene el Estado para gobernarse y autogobernar. Entonces, ok, vamos, el hombre en sociedad. El hombre en sociedad puede tener varios roles: rol de obrero, rol de empleado, rol de empresario, rol de ama de casa, de profesional, ¿verdad? Tenemos muchos roles que nos desempeñamos dentro de este marco. La vida en sí misma hace que el hombre se interrelacione con otros hombres. No todos pueden tener una vivienda propia. Necesitan hacer negociaciones con otras personas o hacer negociaciones con el Estado. Y es ahí donde viene esa gran división. Cuando estamos en poder público, cuando estamos en poder privado, cuando estamos ante el derecho público y cuando estamos ante el derecho privado. Cuando estamos en el poder público, cuando son los órganos del poder público los que intervienen directamente. Pero cuando el órgano del poder público tiene una transacción
con el hombre normal, persona natural, no se puede llamar que esa transacción es pública. Habría que ver en estricto sensu qué negociación se está haciendo. Supóngase que un ministro necesite alquilar una casa. Ustedes me dirán, es una transacción de derecho público. No, no. La esencia es de derecho privado porque es una cuestión particular. A diferencia de que si este empresario pide una concesión al derecho público a través de algún órgano del poder público, ahí sí, porque ahí está el interés general. Viéndolo como un ejemplo, estamos ejemplificando conceptos, nos vamos a dar cuenta que, profesor, ¿y qué tiene que ver el derecho público, el derecho privado con las fuentes? Fácil. Ustedes se acuerdan que en la clase anterior yo les había hablado de que tenemos una pirámide de Hans Kelsen, filósofo alemán, que dejó un legado interesantísimo, jerárquico, de cómo estaba confluida tanto las fuentes directas como las fuentes indirectas. Si hablamos de fuentes directas, vamos a hacer un recuento. Hablábamos de el derecho constitucional o la constitución, las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes generales, los decretos leyes, los decretos, los reglamentos, las órdenes e instrucciones. Son las fuentes directas. Y si vamos del otro lado, nos íbamos a encontrar con la costumbre, que es la fuente indirecta, la costumbre, la jurisprudencia, la analogía, los principios generales del derecho. Todo esto para que el ordenamiento jurídico no tenga dentro de su investidura laguna jurídica. ¿Se acuerdan que yo les decía que tiene que haber una plenitud hermética, de que no existan vacíos, de que en caso de confusión se tendría que buscar casos análogos, jurisprudencia, doctrina, pero teníamos que llenar ese vacío de alguna manera para no dejar impunidad o injusticia. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos vamos para el derecho público y el derecho privado. Ambos derechos tienen que regirse por las leyes de la República, en eso estamos claros. Lo que pasa es que hay que saber qué leyes vamos a aplicar. En el caso si se trata de concesiones, de reclamos, de exigencia, de ventas que tengan que ver con el Estado, estamos en presencia del derecho público. Si estamos entre particulares, donde son intereses propios de unos y otros, ellos tendrán, mm, por decir de alguna manera, el Código Civil de Venezuela, que habla de este tipo tanto de contratos, de negociaciones, de obligaciones, de nacionalidad. Código Civil es muy amplio. Acuérdense que viene de sus orígenes de Italia, del napoleónico. Tenemos un vasto Código Civil que ha tenido alguna que otra reforma, pero sigue en pie, sigue vigente. Entonces, ¿cuál es la importancia de determinar una cosa de la otra? Fácil. Si estamos entre particulares con el Estado, ¿qué leyes van a predominar? Por supuesto, la ley orgánica de procedimientos eh, administrativos, que es la LOPA, la ley anticorrupción, por decirle, la ley orgánica
de la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley de amparo. O sea, son leyes que dentro de todo dictan jurisprudencia generales. Y cuando yo hablo de jurisprudencia, tenemos que entender que son sentencias definitivamente firmes, que ya no hay manera de apelarlas o dictarle un anuncio de casación, ni nada por el estilo, ya quedaron firmes. Así vamos a leer un poco lo que determina el artículo 4 del Código Civil y después nos vamos para el 7 de la Constitución. El Código Civil, en su artículo 4, nos habla lo siguiente: a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiera todavía duda, se aplicarán los principios generales del derecho, lo que les hablaba de la fuente directa e indirecta. ¿Qué busca el legislador? ¿Cuál es el espíritu, propósito y razón de esta norma, de este artículo? Eso, llenar esos espacios. ¿Y por qué se nos pueden presentar en esa división, en esas características o en esa diferencia entre el derecho público y el derecho privado? En mucho, porque mucha de la doctrina que he visto en casos como litigante es que alegan, no, es que no se puede dictar esta ley porque es incompetente, no puede ver sobre esto o sobre lo otro. ¿Se dan cuenta? Y entonces queda a rezago de que si existe un tribunal que está compuesto por tres jueces, retarda el proceso. Entonces es bueno conocer a qué ley debemos apegarnos para hacer un reclamo. Hemos visto los actos administrativos, o no, nos toca verlos. Los actos administrativos se desarrollan, pero de cada acto usted puede hacer un reclamo, apelarlo, pero por la vía administrativa. ¿Se da cuenta? Son los recursos de los actos administrativos. Viéndolo así, nos vamos un poquito al artículo 7 de la Constitución para entender primero lo que es la fuente y desarrollar este tema. Oh, disculpen, tengo tos. El artículo 7 habla: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. ¿Se dan cuenta? Así es que se va a ir desarrollando esta temática. Por supuesto, ella es la Carta Magna y sobre ella nadie puede tener ningún tipo de duda ni nada. Todas las leyes tienen que aparearse a nuestra Constitución, en lo que ella determine, porque si no, estamos ante un acto nulo de toda nulidad. Visto así, vemos cuáles pueden ser las características. Ambos, tanto el derecho público como el derecho privado,
Ambos tienen como características que son formales. Nuestro ordenamiento jurídico, en un 90%, es un derecho escrito formal. Requiere de alguna formalidad para sopesar en la vida útil del Estado. ¿De acuerdo? Ambos derechos necesitan evidenciar sus argumentos a través de la fuente. ¿Cuáles son las fuentes? En materia de ley. En materia de ley es propiamente este articulado, mencionarlo. Cuando yo en los trabajos les digo a ustedes, jóvenes, de cada argumento evidencia, es que ustedes cuando me desarrollan una temática, ustedes deben colocarme el artículo que le da eso. Eso es lo que deja en evidencia que su argumento es válido. ¿Ves? Eso mismo pasa en las causas que se desarrollan en los tribunales. Yo puedo pedir un título supletorio de una vivienda, pero si no menciono el artículo 737 del Código Civil, a mí ningún juez me va a dar esa posibilidad de hacer un título supletorio. ¿Se dan cuenta? Es necesario colocar en cada una de las peticiones, reclamos, argumentos, el artículo que corresponda. Y ese es el carácter 1. El carácter 2 es que ambos tienen un interés primordial, la justicia. Entre particulares, señores, ellos pueden hacer su ley. Dice un refrán muy jurídico que el contrato es ley entre las partes. Existe el Código Civil, pero en el contrato las partes pueden convenir en hacer un artículo que para ellos dos sean ley. Por ejemplo, si es un contrato de arrendamiento, el arrendador le dice al arrendatario, tú me vas a pagar los días 7. O sea que él conviene, eso es ley entre las partes. Si él no paga los días 7, entra en morosidad. ¿Se dan cuenta? En el derecho público no es así, no es tan relajado. En el derecho público, las cosas tienen un término, un plazo y una caducidad. Si caduca un acto, quedó caducido. Ahí no hay otra. Entonces, hay que estar muy pendiente en esos plazos, lapsos, ¿sí? Ahí todo día es hábil para ellos. Pero cuando va usted a un tribunal, le dicen no hay despacho, deja de ser hábil, ¿cierto? Entra en contraposición. Lo que pasa es que los tribunales contenciosos administrativos son de jurisdicción especial. Ellos es como la fiscalía que tienen, como les digo, jornadas de emergencias, de guardia, de todo, como parecen médicos más que abogados. Bueno, esto pasa en el contencioso administrativo. Bien, ¿en qué se diferencian los intereses propiamente dicho? Porque mientras uno es de aspecto general, que es el derecho público, el otro es un aspecto particular, entre los privados, los mencionados. Pues póngase que haya un litigio entre particulares. El Estado interviene, pero a través de un juez. El juez es un órgano del Estado, quien va a controlar tanto la demanda que ejecutó uno como la defensa del demandado. ¿Ves? Y va a tratar de administrar justicia para que las dos partes vayan a bien. Puede ser que haya lugar parcialmente o totalmente. Él tratará de hacerlo. ¿Me comprende? Bien. ¿Qué vamos a encontrar además en el derecho público? El derecho público tiene una prelación. Explico. Un alcalde es líder en su comunidad, ¿cierto? Está en el renglón más pequeño del Estado. Él controla su territorio de esas comunidades. Él controla su Contraloría Municipal, el dinero, los erarios públicos municipales. Él controla
la vida de salud, de aseo, de derecho de frente, todas esas cosas las controla, ¿me comprende? Pero él no puede ejecutar órdenes a su gobernador, porque el gobernador tiene un poquito más de poder. Él, él es gobernador de todas las alcaldías que conforma el estado. El estado Carabobo tiene 14. Entonces él va a controlar a las 14 alcaldías a través de esas comunidades. Pero este gobernador tampoco puede gobernar o puede dar órdenes al presidente, porque él gobernará esas 14 alcaldías, pero no puede gobernar a los 24 estados que tiene la República. ¿Se dan cuenta? Entonces, es prelativo. En el derecho privado es horizontal totalmente. No hay preferencias. ¿De acuerdo? Bien, vamos a terminar esta edición, pues son 40 minutos nada más, con lo siguiente. Una lectura que les tengo y la vamos, y me ayudan a interpretarla. ¿Cuáles son las funciones del Estado? La Constitución venezolana determina sus funciones. La potestad conferida por la Constitución a los órganos del poder público son en cuanto a la rama nacional del poder público, vale decir que el poder nacional de ese establecida en la Constitución son en las materias que son privativas, pero no en una rama. Es decir, el poder ejecutivo nacional, el poder legislativo nacional, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Cada uno tiene unas competencias específicas y dentro de toda esta esfera están las respectivas, las funciones y las atribuciones que corresponden a cada uno de estas ramas. En otros incisos, la Constitución establece tres grupos de órganos separados, distintos e independientes, los cuales se le asignan funciones propias. La Asamblea Nacional, el presidente de la República, o sea, el presidente de la Asamblea Nacional, representa ese órgano. Presidente de la República también representa el Poder Ejecutivo, pero recuerden que el presidente no está solo, está la vicepresidenta y la cartera de ministros. ¿Estamos claros? El Poder Judicial a través del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Ciudadano, en este caso, lo está desarrollando el Fiscal General de la República y representa tanto a la Defensoría del Pueblo como al Contralor General de la República. Y el Consejo Nacional Electoral a través de su presidente y los 5 órganos que son los rectores de este ente electoral. ¿De acuerdo? Bien, el poder municipal, la Constitución, lo que yo les venía diciendo, gobiernan en sus municipios, pero no pueden extralimitar ese poder. ¿Estamos claros? Mm, Qué sabroso que hubiéramos interactuado porque a lo mejor a ustedes esto les genera dudas, pero gracias a Dios tenemos un chat por la plataforma y ustedes están en el grupo de WhatsApp mío. Cualquier cosa que no haya quedado suficientemente clara, yo les pido, por favor, me lo hagan saber y yo en la brevedad posible, por cualquier vía, yo les disipo esa duda. Bueno, buenas tardes. Espero que le haya sido amena la interacción.